Bienvenido, David. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Para nosotros es un placer y un honor tenerte. El privilegio es mío. Señor, guíanos en esa sesión. Pedimos tu presencia, tu guía, tu verdad, Señor. Nos disponemos delante de ti. Ven, Espíritu Santo, líganos a través de los kilómetros, únenos a tus propósitos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amados, es un privilegio muy grande para mí poder estar con ustedes. Les felicito al estar participando en este seminario digital de Cosmovisión Bíblica Cristiana. Creo que es un paso muy notorio, muy importante que están tomando. Nosotros, quizás puedo hacer unos comentarios, si hay preguntas, puedo responder sobre el Source View. El Source View está en dos idiomas, tiene dos diferentes traducciones en español y también dos en portugués, por si hay personas de habla portuguesa. Lusofón aquí en medio nuestro. El propósito es crear una herramienta bueno, bonito y no solo barato, pero gratis. La palabra favorita de Jucumeros, ¿cierto? Entonces, que conlleva en sí elementos que uno no encuentra en otros aplicaciones, porque esto es un reflejo de un estudio cuidadoso inductivo. En hacer las esferas de la sociedad, nosotros involucramos a más de 200 personas de 50 países diferentes que todos juntos invirtieron un total de 40,000 horas para producir esta observación, este proceso. Entonces estamos queriendo mostrar, si hemos de tener una cosmovisión bíblica cristiana, realmente necesita ser bíblica. No tenemos que comenzar con nuestras ideas y después ir a la Biblia para comprobar nuestras ideas con la Biblia, sino ir a la Biblia y descubrir las ideas de Dios que están en la Biblia para que nosotros podamos realmente tener nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, transformados por la palabra de Dios. Queremos realmente ser bíblicos, así que cuidadosamente invertimos un proceso de 6 años buscando en lo que está en esta aplicación, el Source View Reader, que seguramente Carlos les dio al cómo llegar ahí. Yo lo puedo enviar después. Es ayudar a personas a tener un entendimiento. Acabemos de no solo definir, pero crear 416 videos breves, generalmente 2 minutos y medio a 3 minutos, para cada pasaje. ¿Cómo llegamos a 416? Pues para cada esfera, que son 7 esferas, y como hay 7 días en la semana, elegimos 52 pasajes claves para tener así un pasaje referente a esa esfera para cada semana del año. Y como hay 7 esferas, así hay 364 para todo el año. Las primeras 6 hablan del carácter de Dios, cómo Él se revela en esa esfera. Los últimos 6 son ejemplos de cómo esa esfera se relaciona con las demás 6 esferas, en forma positiva o negativa. Y los que están en medio, los 40 pasajes en medio, reflejan el árbol de creencia que usamos a menudo en Hukum como base para entrenamiento de liderazgo, que está buscando qué son las creencias bíblicas, los valores bíblicos, los principios bíblicos y las prácticas bíblicas. Entonces, esos 40 pasajes tienen que ver con ese área.
así que hice los 364 y después agregamos 52 más para, ah, para los fundamentos de la cosmovisión bíblica cristiana, que son 5 puntos principales. Uno, que Dios es infinito y personal, que los seres humanos son finitos y personales, que la verdad es constante y no cambia, que 4, nuestras decisiones, nuestras elecciones son valiosas y conllevan en sí consecuencias. Y 5, Dios nos creó para ser socios, partícipes en el proceso de transformar su mundo, de redención. Entonces, esos 5 pautas son verdades que son aptas para cada esfera, tanto como familia o gobierno, economía y todas las otras 4 esferas. El conjunto de 416 ustedes lo tienen en la versión en español. Los videos hasta el momento solamente están en inglés. Acabamos de completar eso la semana pasada. Así que ustedes están, si lo usaron, están estrenando, ¿ya? Y nosotros lo que hemos de hacer es en las próximas semanas, meses, es hacer un doblaje en español o subtítulos en español, pero la verdad es que no necesitan realmente el video. Necesitan simplemente llegar al pasaje y leer y van a captar el concepto, qué es lo que la Biblia dice referente a la esfera, sea educación, o sea familia, o sea cualquier otra esfera que estás estudiando. Así que esto espero que sea una bendición muy grande para todos ustedes. Es un recurso que pueden seguir usando y estudiando, discutiendo. Los videos no son un comentario, solamente dan un contexto histórico para ayudar a personas a entender el significado de ese pasaje en relación a esa esfera. Así que no estamos diciéndole a nadie qué es lo que tiene que creer o pensar referente a esto, pero es decir, mira, estos son pasajes claves. Un comentario final sobre esta herramienta que espero que todos lo podrán usar como está en español. Es que esos 416 pasajes, ninguno es duplicado. Aunque obviamente muchos pasajes bíblicos hacen referencia a múltiples esferas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando David se está despidiendo de Salomón antes de su muerte, él está urgiendo todas las responsabilidades que él tiene que asumir como el próximo rey. Es una conversación de familia, ¿cierto? También es una conversación de gobierno, porque es un rey actual con un rey futuro. Es una conversación que tiene que ver con economía, porque están hablando de ofrendas y costos y cómo construir el templo y todas estas cosas. Es y así sucesivamente. Uno puede ver que son múltiples cosas. Tiene que ver con el arte, porque involucra arquitectura y escultura y varios aspectos de hermosura en cuanto a la construcción del edificio que es el templo. Entonces son múltiples las esferas. Bueno, en estos 416 pasajes, ninguna esfera traslapa. Si lo uso en uno, no volvemos a usarlo. Así que son 416 pasajes diferentes. Algunos son un versículo, otros son un capítulo y medio. Pero lo interesante es que a lo largo de esos 416 esferas hay por lo menos una referencia de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Amados, esa es la primera vez. Yo he pasado décadas en esta misión, estudio y he visto muchas diferentes maneras de compartir cosmovisión bíblica cristiana en las esferas de la sociedad. Es la primera vez que hay una lista de 416 pasajes. Puede haber muchos otros que son mejores, pero esto es un buen comienzo.
416 pasajes distintos que abarcan los 66 libros de la Biblia y nos da una base bíblica para comenzar una conversación. Así que yo les animo. Nosotros hemos de tener unos pocos minutos aquí y la conversación estamos apenas comenzando. Con esta herramienta, ustedes pueden entrar en una conversación a todo dar, y pasar horas pensando, reflexionando, estudiando. Imagínense, 2 minutos y medio por 3 minutos multiplicado por 416 son muchos los minutos que uno puede invertir, ¿ya? Además, leyendo las escrituras y desarrollando sus propios comentarios. Así que espero que ese sea un regalo que no es que no me tengan que escuchar a mi persona, sino que puedan escuchar la palabra de Dios y que sus vidas sean formados alrededor de esa palabra. Quizás, Carlos, aquí, si no sé cómo es la metodología, pero si hay 2 o 3 o 5 preguntas que personas quisieran hacer sobre este tema, podemos responder y después voy a continuar con otro aspecto que va más relacionado específicamente a la educación, porque ese es el propósito de esta tarde. Pero quería dar ese vistazo más global de las 7 esferas y como Dios nos está queriendo enseñar para poder discipular a las naciones. Tenemos que saber no solo cómo comunicar la verdad religiosa, pero la verdad bíblica en cuanto a gobierno, en cuanto a economía, en cuanto a familia, en cuanto a la educación, etcétera, etcétera. Así que estoy abierto a preguntas o comentarios a la orden. Ok, gracias, David. A ver si alguien tuviera preguntas sobre este tema para pasar al siguiente, que es ya el tema de la clase. Por favor, puedes abrir tu micrófono y si quieres saludar a David, también puedes hacerlo. Nada más, David, quería presentarte al equipo que está trabajando conmigo en este seminario. Está Naya, ¿no? Está por ahí, Naya de Chile. Está Sí. Alexis Melo, también de Chile. Betel Luna, que es de Perú. Ella también está haciendo parte del equipo. David Flores también. Y Arnold. Se cortó de nuevo. Sí, y Arnold, que está en Colombia y él es de México. Había una pregunta, David, con respecto a la aplicación. Hay una persona que lo intentó abrir en un iPhone, pero dice que al bajar la aplicación, la imagen no se ve o el contenido no es igual a cuando uno abre en la página web. Existe una aplicación Apple, ¿ya? Como también una aplicación Android, pero eso no usan esos. Usa el de web. Hay 3 aplicaciones. La aplicación de web, aquí voy a anotar en espacio de comentario la dirección que todos pueden usar. A ver, para tener mi chat abierto para todos voy a anotar aquí y pueden bajar esta dirección. Lo siento que la dirección está en inglés solamente, pero si ustedes bajan la aplicación con eso y después pueden hacer una exportación y ponerlo en la página principal de su teléfono o su tableta o su computador, funciona en cualquier sistema, no importa si es Apple o no, y funciona exactamente como cualquier aplicación. Así que no necesitas tipearlo cada vez. Así que no lo bajes de la tienda, sino bájalo del internet y lo puedes salvar, lo puedes grabar en tu, no sé, ¿cómo se dice? Salvar o grabar o
Sí, grabar. grabar en tu aparato, ¿ok? Gracias, David. Esa es la única pregunta que existía. Así que si existe otra, la vamos a guardar para que usted pueda continuar con su tema. ¿Está bien? Ok, excelente. Y lo que quisiera decir es muy, es muy intuitivo. Así que pueden tocar cualquier cosa. Todo es datos. Todo es datos. Vamos a ver, yo voy a compartir sobre educación un poco y ahí vamos a continuar. Yo voy a compartir mi pantalla, entonces. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí, sí la vemos. Ok. Entonces, en los próximos minutos, lo que quiero hacer es pensando en la educación. Voy a ir detrás de como unas presuposiciones bíblicas que nos van a ayudar a todos. El tema para el primer tiempo fue cómo escuchar de Dios. La palabra hebrea más importante para los mismos judíos era oír o escuchar Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a veces nos enfocamos sobre la palabra amar, lo cual es apropiado, que habla del corazón, alma y fuerzas. Y cuando Jesús lo cita en Marcos, agrega mente. Él tiene capacidad de editar el pasaje bíblico porque fue el autor del original. Así que él agrega una cuarta dimensión cuando lo cita en el Evangelio de San Marcos. Pero la verdad es que el primer imperativo en ese pasaje no es amarás, sino es escuchar. Escuchar. Y la palabra en hebreo es Shema. Y ese es el pasaje central en el judaísmo. Y cuando personas refieren a ese pasaje en Deuteronomio 6, lo llaman el Shema. El Shema Israel. Y Shema lo puedes traducir en dos formas, con dos palabras distintas. Lo puedes traducir escuchar y también lo puedes traducir obedecer. Porque la palabra en sí contiene ambos sentidos. Uno está prestando atención con el propósito de aplicar y poner por obra lo escuchado. Esa es la idea de Shema. Entonces uno estudia esa palabra en hebreo, en la Biblia en español, tú vas a ver que a veces se traduce escuchar, a veces obedecer, y ambas traducciones son correctas. Es un proceso de aprendizaje que comienza con el oír y que termina con la aplicación. Así que para un educador es una palabra muy clave. Otra palabra muy clave es esta palabra Torah. Ahora, cuando hablamos de Torah, generalmente consideramos la palabra ley. Es la forma usual de traducir esa palabra. Y está bien traducirlo así, pero no es la idea principal de esta palabra. La idea principal es de enseñanza, porque es un compartir de una verdad que conlleva en sí consecuencias de cómo debemos vivir. Cuando uno recibe verdad, la verdad tiene sus implicancias, tiene sus consecuencias. Entonces, entendiendo la verdad, tenemos obligaciones que no hubiéramos tenido si no tuviéramos esa verdad. Así que es una enseñanza que responsabiliza, es una enseñanza que nos prepara para actuar. Ahora, esta palabra Torah a veces se usa para describir los 5 libros de Moisés.
a veces tan solo para el libro de Deuteronomio y a veces específicamente para los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos llegan a ser el fundamento del resto de las escrituras. Y es muy interesante que solo los 10 mandamientos tiene la situación especial, única, que Dios escribió los 10 mandamientos y dio a Moisés tabletas completadas. El resto de la Biblia es el resultado de un diálogo con Dios. Y Dios habla y las personas escriben. Pero Dios, varias veces se repite que Dios mismo escribió. Entonces, así lo podemos ver aquí en Éxodo 31:18, cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Ahora, a continuación quiero compartirles de una parábola de Jesús que él cuenta de 2 personas. El rico, nosotros conocemos la parábola como la parábola del rico y Lázaro y el rico. Eso, solo el título que tenemos me da risa, me produce un gozo, porque el pobre que vive en la calle, que no tiene recursos, el pobre, esa persona quizás lo vemos en el camino cada día yendo en el bus al trabajo, pero no conocemos el nombre del pobre. Pero siempre conocemos los nombres de los famosos ricos y ricos. Conocemos los nombres de Bill Gates y personas como él que son miles de millonarios. Entonces, conocemos esos nombres. Pero en esta parábola no conocemos el nombre del rico, pero sí conocemos el nombre de ese pobre desvalido. Y eso, solo el nombre nos habla de un trastorno del sistema de valores entre el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios. Ahora, en la historia, ¿se acuerdan? Los 2 mueren. Y el pobre va y está con Abraham. Y el rico, cuyo nombre no conocemos, está en el infierno. Y hay un gran golfo entre los 2. Y está sufriendo. Hay mucho dolor y angustia. Y él ve a Abraham en distancia y clama: Abraham, crea un puente entre nosotros para yo poder ir hacia donde tú estás y tener un alivio. Y Abraham dice que no es posible. Y él dice: bueno, si no es posible para mí, por favor, envía a alguien de vuelta a la tierra, alguien que ha muerto, que vuelva a tierra, que resucite, para avisar a mis hermanos que tienen que cambiar cómo están viviendo, porque si no van a vivir las mismas consecuencias negativas que yo estoy viviendo. Estoy obviamente parafraseando la parábola. Y Abraham, cuando uno da una parábola, la frase clave es la última, es como un chiste. Todos los detalles no tienen necesariamente un significado, pero hay una conclusión final. Y Abraham dice algo, sale de las bocas de Abraham en la parábola, pero es obviamente Jesús quien está contando la historia. Y Jesús está enseñando su pensar a través del personaje de Abraham en esta parábola. Y Abraham dice lo siguiente: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. En Lucas 16. Ahora, ¿qué era el plan de Jesús? Morir y resucitarse.
Pero Jesús, ese es su plan. El plan que el rico muerto dice, por favor, haga esto. Y Abraham dice, lo podríamos hacer, pero no hay resultados si no hacen caso a Moisés, a los profetas. Así que hay algo que está diciendo que hay que prestar atención al Torah, al Antiguo Testamento, al proceso de revelación de Dios como educadores para poder entender realmente lo que ocurre a través del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a pensar. En Salmo 147 nos dice, a Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos. Esa palabra leyes no tengo en otro color porque es la palabra Torah. Su Torah y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Al terminar eso, yo al leer eso pienso, ay, qué terrible, solo Israel tiene este privilegio. Pero él termina, el salmista, diciendo, alabado sea el Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué alabado sea el Señor? Yo quiero que todas las naciones tengan lo que el pueblo de Israel tuvo. Y nos llama la atención. Y cuando leemos las escrituras, amados, tenemos que leer no con una actitud pasiva, pero indagando, preguntando, abiertos a ser instruidos por el Señor. Entonces, surge inmediatamente la pregunta si es correcto, legítimo, bíblico, justo o apropiado hacer preguntas. Muchas veces pensamos que hacer preguntas es un señal de rebeldía o de orgullo o de resistencia o algo así, que es inapropiado. Simplemente obedece, no preguntes. Pero no es así en la palabra. Vamos a ver que Jesús hace muchas preguntas, pero antes de eso vamos a ver que Dios no teme nuestras preguntas difíciles y honestas. Ahora, eso es muy importante para educadores, porque tenemos que crear un ámbito cuando hay no solo una posibilidad de hacer preguntas, pero un ánimo, una apertura, un aliento a crear un espíritu de indagar, de buscar la verdad. En el libro de Job vemos que él hizo 125 preguntas. Cuando sus amigos le escucharon, le trataron de callar, le trataron de decir, no hagas eso. Y Dios, si sigues leyendo hasta el final del libro, capítulo 42, Dios corrige a los tres amigos. Así que si tú alguna vez citas el libro de Job, cuidado de no citar las palabras de uno de los tres amigos de Job, porque Dios los desacredita. Y Job debidamente hace preguntas porque no puedes abrazar algo plenamente en tu corazón mientras tienes preguntas irresueltas en tu cabeza. A veces creamos una dicotomía evangélica entre cabeza y corazón, pero es una dicotomía irreal. Dios nos creó como personas íntegras, somos un ente, y nuestro corazón y nuestra cabeza tienen que estar ambos alineados con la palabra de Dios si hemos de caminar en una jornada de fe y obediencia. Así que pues, ¿cómo respondió Dios a las muchas preguntas de Job? Él vio, esto es un momento educativo. Él quiere saber, él quiere entender, él está consultando. Así, ¿cómo responde Dios? ¿Le da todas las respuestas, cierto? No. En vez de darle, aquí es la respuesta para pregunta 1, aquí está la respuesta número 1. Pregunta número 2, aquí la respuesta número 2. No. ¿Qué es lo que hizo? Dios le hizo 75 preguntas a Job. Es como si Dios le hubiera dicho, muy bien, Job, vas por buen camino, pero ánimo, no desistes, no dejes de hacer preguntas. Aquí hay otras tantas preguntas que deberías considerar que todavía no has comentado. Y Dios le está alentando a este proceso de descubrimiento
de aprendizaje, de educación. ¿Por qué Dios hace esto? Porque hacer preguntas es una oportunidad para traer revelación y transformación, amados. Vamos a la vida de Jesús. Jesús solía hacer preguntas. Muchas veces cuando alguien le hizo una pregunta a él respondió a la pregunta con una pregunta. Yo tengo varios amigos a través de los años con un trasfondo judío y le pregunté a un amigo judío una vez, ¿por qué es el costumbre de los judíos contestar una pregunta con una pregunta? Y él me respondió, ¿por qué no? Esa es una forma de interacción que en vez de simplemente dar una respuesta, invita a quien hace la pregunta a pensar más a fondo. Jesús, si tú haces un conteo en los 4 evangelios, hace 315 veces, él formula una pregunta. De esas veces, 115 preguntas son binarias. O sea, la respuesta es sí o no, bien o malo. Hay 2 opciones que, como se formula la pregunta, uno crea, ya define las posibles respuestas. Así que si yo te pregunto, te veo en la mañana y te pregunto, ¿dormiste bien anoche? La respuesta es sí o no. Eso está bien. Pero a veces hacemos preguntas binarias cuando la situación es más compleja y esas situaciones no son buenas. Por ejemplo, los fariseos le dijeron a Jesús, Jesús, debemos pagar impuestos a César, ¿sí o no? Y no importa cualquier respuesta que Jesús les hubiera dado, hubiera terminado en una pésima situación. Si él dice sí, todos los religiosos se ponen furiosos y le quieren matar porque son anti-opresión romana. Si él dice no, entonces le pueden llamar a la policía y le arrestan y se va directo a la cárcel o alguna pena. Cualquier respuesta, sí o no, le da un problema. Quizás para hacer algo más íntimo, si yo le pregunto a algún amigo mío que está casado y yo sé que tiene una buena relación con su esposa, yo le digo, oye, amigo, dejaste de pegar a tu esposa. La manera de formular esa pregunta, sí o no, le crea un gran problema. Porque si él dice sí, está confesando que antiguamente estaba pegando a su esposa, pero ya no. Y si él dice que no, dice que estaba pegando a su esposa y va a seguir pegando a su esposa. Pero yo tengo certeza que mi amigo jamás pegó a su esposa. Pero a veces formulamos preguntas que realmente no abren la puerta a entendimiento, sino son los periodistas aman hacer preguntas así a los políticos cuando la cámara está corriendo, porque es forma de atrapar a personas en una manera donde no hay una salida positiva. Así que la respuesta de Jesús es una respuesta genial. Hay que dar a César lo que corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Pero eso deja a Jesús 200 preguntas complejas, que la manera de formular la pregunta deja las opciones de respuesta abierta. Y la forma más importante para hacer eso es comenzar una pregunta, ¿por qué? Porque cuando a veces personas dicen, bueno, Jesús ya sabe todo, eso solamente es solamente un disfraz, esa pregunta, ¿no? Jesús está tratando, cuando él pregunta a alguien por qué, está tratando no solamente ganar información para sí, pero está tratando de ayudar a la persona a pensar qué está ocurriendo, por qué tengo esta idea. Él hacía preguntas como, ¿por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué dan lugar a tantos pensamientos
malos? ¿Por qué tienen temor? Hace muchas preguntas de por qué. Así que, ¿por qué hace las preguntas? Porque el hacer preguntas facilita nuestro aprendizaje. Como educadores tenemos que crear un ambiente donde esto se facilita. Y también porque un líder tiene que dedicarse a aprender. Amados, Jesús llamó a 12 y después a 70, después a 120, a 500 y ahora millones a ser discípulos. Uno puede graduar de la escuela secundaria o con una licencia de una carrera universitaria, pero uno nunca gradúa de ser discípulo. Significa ser aprendiz, ser estudiante. Si la educación, cuando tenemos una perspectiva bíblica, nos prepara para una vida continua de aprendizaje, no solo de entender, pero también de aplicar la verdad. Un Shema completo, un Shema que escucha, un Shema que hace y obedece, porque la vida es transformada por la verdad revelada. ¿Y por qué preguntar la pregunta por qué? Porque un líder siempre tiene que aprender a pensar en qué implica esto, hacia dónde va. Si yo hago esto, ¿qué va a ser el resultado? Déjame hablar un poco del proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Generalmente vamos de lo concreto al abstracto. Y de la práctica a descubrir qué es el principio que regula o que informa, nos da a entender o comprender la práctica. Comenzamos con una realidad externa y llegamos a tratar de entender una realidad interna. Déjame dar un ejemplo. Comenzamos con una manzana y agregamos 2 manzanas y le decimos a nuestro hijo, nuestra hija, hay 3 manzanas. Y después de usar una manzana, agarramos un lápiz, 2 lápices, son 3 lápices. Después agarramos un libro, 2 libros, son 3 libros. Agarramos un plato, 2 platos, son 3 platos. Y así sucesivamente, usando cosas muy concretas, muy externas, muy prácticas, vamos enseñando conceptos. Con el pasar de tiempo, les enseñamos números. Y uno puede sustituir la realidad, manzanas, o platos, o libros, o cualquier otra cosa, con símbolos. Y decimos 1 más 2 igual 3. Y porque hemos visto en la realidad, en la práctica, que una manzana más 2 manzanas siempre son 3 manzanas, y hacemos eso con muchos objetos, podemos sacar una ley universal. Va de lo concreto al abstracto. Es así como vamos creciendo, madurando en nuestro proceso educativo. En el proceso, yo me acuerdo un día fui al colegio y en el pizarrón, yo me encontraba en Bolivia en aquel entonces, en el pizarrón estaba esto escrito, 1 más X igual 3. Y yo levanté mi mano y dice, profe, hay un error en el pizarrón antes de comenzar la clase, porque le mezclaste una letra con un número y los números son para sumar y restar y las letras son para escribir y leer. No pueden usar los dos juntos. Y me dijo, David, espera un momento, por favor, siéntate calladito, te voy a enseñar. No, pero profesor, está mal, porque uno es para leer y otro es para hacer cifras. No, David, siéntate. Y yo sentí mi cosmovisión siendo muy sacudido, porque mi mundo, mi universo estaba muy seguro. Tengo estos símbolos para leer y estos otros símbolos para hacer matemáticas. Y me estaba mezclando todo mi mundo, mi universo estaba en juego. Así que yo resistí un poco y por fin tuve que escribir una notita a mi mamá y decir, por favor, ven y queremos hablar acerca de tu hijo. Y yo estaba llorando. Pero este proceso es algo realmente increíble como educadores. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando algo real, pero es un símbolo
de un símbolo de una realidad. Y para una mente joven es un salto educativo de inteligencia muy grande. Símbolos de símbolos. ¿Ves cómo va de concreto a abstracto, de externo a interno, de práctico a principio? Con eso en mente, quiero que consideramos por unos momentos los 10 mandamientos. Generalmente vemos que estos 10 mandamientos, hay 4 que son verticales, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, cómo amar a Dios, y 6 que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales, cómo amamos al prójimo. Acuérdense que los 10 mandamientos es el Torah del Torah del Torah. Es la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza, el fundamento del fundamento del fundamento, de todo lo que viene en las Escrituras. Este es cómo Dios educó a una nación. Y cuando estamos, ¿cómo debe ser la educación en nuestra nación? Hay que volver no solo al contenido del currículum, pero del cómo del currículum. Jesús, ya hemos visto, lo resume en Mateo 22, que estos 10 mandamientos se pueden resumir como 2, amar al Señor y amar a tu prójimo. Y Pablo toma el resumen de Jesús y lo resume más y dice, mira, todos los mandamientos tienen que ver con el amor, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que Dios dice, aquí hay todos son 10 cosas, Jesús lo reduce a 2 y Pablo dice, bueno, es tan solo una cosa en Romanos 13. Así que tenemos esa interpretación neotestamentaria para volver al pasaje en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, porque los 10 mandamientos ocurren 2 veces. Y como vamos a ver, por factor de tiempo voy a saltar los 4 leyes verticales. Aquí lo tienen, como amamos a Dios. Y quiero desarrollar un poco más las 6 leyes horizontales. Comienza con honra a tu padre y madre. Ahora, piénsalo un poco. ¿Por qué dice eso? No todos los padres son honorables. Algunos son idólatras, otros son abusivos. Hay madres que no son buenas, que abandonan a sus hijos, que descuidan. Y no dice solamente honrar a tu padre y madre si son cristianos, si son personas piadosas y son buena gente. Es un término absoluto. Y no dices hasta los 21 años o los 18 años. Es simplemente un estatuto absoluto. ¿Por qué? Porque hay situaciones cuando los padres y las madres no son personas honorables. ¿Por qué hay que honrarles? Uno puede buscar muchas diferentes situaciones. Algunos de ustedes querrán dar un intento de respuesta. ¿Por qué hay este mandato tan absoluto? ¿Por qué? Quizás alguien simplemente puede decirme una respuesta. ¿Alguien? Nadie quiere ser el primero, así que vamos a comenzar con el segundo. Así que estaba esperando para el segundo. El segundo te toca. Ok. Por Hola. obediencia. Porque aprender obediencia es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se presenta como un padre para nosotros. Sí, Entonces, los padres deberían modelar cómo es Dios, pero no siempre lo hacen. Pero es cierto. Pero tenemos sucumeros, quienes nacieron en países musulmanes e hindúes, sus padres han tratado de matarles porque se convirtieron en Jesús. ¿Deben honrarles? ¿Por qué? Porque hemos nacido de ellos. Ajá. Porque nacimos de ellos. Aun si
nunca hicieron un acto positivo, bueno, piadoso, amoroso desde el momento que nacimos hasta el momento de hoy. El hecho que nos dieron vida es el mejor regalo que tenemos. Vida es valioso. Honramos a ellos, incluso si fuiste concebido en una situación inmoral, una situación violenta, y fue una situación terrible quizás para tu mamá. Pero tu vida es preciosa. La vida es buena. Dios es creador de vida. Cuando Él cree en Génesis 1, cada vez que ve el resultado de vida, dice, es bueno, bueno, bueno en gran manera. La vida es buena. Así que, porque son dadores de vida, ¿sí? Aún a pesar de cualquier otra acción después de eso, hay que honrarles. Si tenemos eso como base y entendemos el por qué, entonces nos inmediatamente sigue necesariamente el sexto mandamiento: no mates. Si vas a honrar a quienes dan vida, no debe ser uno que le roba la vida a otra persona, ¿cierto? Entonces, estamos yendo de la manzana a los números, de lo concreto al abstracto, ¿ok? Así que tenemos el principio de la vida, honrar a quienes dan vida, no ser quienes quitan la vida. Entonces, a consecuencia, la próxima cosa es no cometas adulterio. Ahora, si yo cometiera adulterio con la esposa de algún otro hombre, yo trataría de hacerlo lejos de ese hombre, del esposo. Ese es como este pecado se lleva a cabo. Pero cuando el esposo descubre eso, es terrible. Es su muerte, no físico. Su corazón sigue palpando, sus pulmones siguen respirando, pero la cosa más valiosa de su vida, él y su esposa se unieron como uno. La cosa más valiosa de su vida ha muerto. Entonces, ven el proceso, ¿cierto? Honrando es el por qué. El preguntar a consecuencia de esto. Es porque le estamos robando no toda la vida, como en caso de un asesinato, pero la parte más preciosa de la vida, su cónyuge. Si eso es verdad, ¿qué viene a consecuencia? Bueno, entendiendo el proceso, obviamente es no robes, el no robar. Pero dice, pero si yo te robo tu televisión, la televisión no tiene vida, es una cosa. ¿Por qué perdemos el hilo? No, pero piénsalo un poco. ¿Cuánto cuesta tu televisor? X cantidad de dólares. ¿Cuánto tiempo te lleva ahorrar dinero para tener X cantidad de dólares? ¿Cuántas horas de trabajo tienes que tú realizar o otros realizar para tener esa suma de finanzas para poder comprar ese televisor? Entonces no le estás quitando toda la vida en un asesinato, ni la parte más preciosa de la vida, como en adulterio, pero le estás quitando una parte de vida. Quizás es equivalente a 2 semanas o 2 meses o de trabajo laboral. Quizás más aún, porque tiene que ir juntando de a poco. Entonces le estás robando una parte de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo. Así que seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué? Este es un proceso educativo. Ves que no es solamente los 10 mandamientos, no son 10 ideas sueltas para prohibir a personas. Es un proceso educativo. Entendiendo cuán valioso es la vida, determina cómo es el espíritu, cómo debe ser el espíritu dentro de la familia, un espíritu de honra, y no hay lugar para matanza, ni adulterio, ni robo. Y a continuación,
No debes dar falso testimonio en contra de tu prójimo. No debes decir cosas falsas, mentiras acerca de él o de ella, porque cuando haces eso, viola relaciones. Personas al escuchar eso, se alejan, tienen una desconfianza, tienen amargura o enojo, o se rompen las relaciones cuando mentimos acerca de alguien. Entonces, no es que una parte de su vida le es robado, sino la calidad de su vida. No tiene esa misma intimidad relacional con otros, porque tus mentiras han quebrado esas relaciones. Entonces estamos yendo de lo más concreto, cada vez más abstracto. Ahora, esos leyes 5, 6, 7, 8 y 9, el 10º ley es no codicias. ¿Por qué? Al codiciar no estás haciendo ninguna de las 5 cosas previas, pero si dejas que ese pensamiento madure y llegue a implementarse, hazte o de mentir o robar o cometer adulterio o matar o deshonrar. La codicia es algo totalmente interno. Yo puedo parecer como una persona más religiosa, más bondadosa, más correcta públicamente y tener mi corazón lleno de codicia. ¿Cierto? Entonces, la enseñanza de Dios nos lleva a algo. Cada cultura en el mundo tiene leyes contra asesinato, en alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no debo matarte a ti porque no quiero que tú me mates a mí. Hay leyes contra adulterio. Yo sé que no debo hacerlo con tu esposa porque no quiero que tú lo hagas con mi esposa. Hay leyes contra robo. Yo no debo robar tus cosas porque no quiero que tú me robas mis cosas. Y cada ley, por leyes naturales, Romanos 1 y 2 nos hablan de la conciencia, lo que está escrito en el corazón. Tenemos esas leyes. Pero ¿acuerdas en Salmo 147? Solo Israel tiene Torah. Solo Israel tiene esta enseñanza, estas leyes que llegan al nivel del corazón. Porque si yo les hago preguntas en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, en Cuba, hay leyes para 6, 7, 8 y 9. Pero en ningún país hay una ley contra codiciar. No te pueden multar, no te pueden mandar a la cárcel, no te pueden dar pena de muerte. En ningún país. En el reino de Dios es el corazón que más importa. Así que tenemos que tener una transformación interna si vamos a ser partícipes. Ves que la Torah es algo transformacional, no solo transaccional. Esta es verdadera enseñanza. Es un proceso de entender cómo aplicar los principios de Dios. Es el resultado de Shema, de escuchar y aplicar bien palabra de Dios. La revelación es un asunto de corazón. No tiene que ver con realidades externas, sino realidades internas. Estamos por completar, voy a dar unas historias más. Se acordarán de Lucas 18, Jesús tiene un encuentro con un joven rico y ese joven le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le hace una pregunta y Jesús le contesta con una pregunta. Obviamente, una de las 200 preguntas preguntas abiertas que Jesús hace, uno de los 45 que comienza ¿por qué? Ahora, importante, no es que Jesús está negando la pregunta, no es que él se está alejando de la pregunta que él le haya dicho, maestro bueno, no es que se está enfocando, no me deberías llamar, bueno, no me hagas así. Él está diciendo, mira, me llamaste maestro bueno. Quizás lo hiciste por traducción, por ser cortés, por X razón. Pero que quiero que pienses, ¿por qué me llamas bueno? Entonces Jesús acepta el título, acepta la forma como este joven
le habla. Pero le dice, no lo hagas por como una forma de ritual, sin pensar. Quiero que pienses en las consecuencias. ¿Qué implica esto? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, lo que Jesús está haciendo, quizás no es obvio para nosotros, porque nuestro sistema educativo no es como el del mundo de la antigüedad, del Medio Oriente, del mundo mediterráneo del primer siglo. En aquel entonces, uno de los énfasis principales era la filosofía y la lógica, y había un sistema que se llamaba un silogismo. Entonces el silogismo tenía la idea de comienzas con una primera premisa, le agregas una segunda premisa y después a consecuencias tienes una conclusión. ¿Puedo darles un ejemplo de esto? Si todos los mexicanos son guapos, como Carlos está en México, y digamos que hay un José que está viendo, no sé, dice José es mexicano. Si las dos premisas, hay un José mexicano presente, felicitaciones. Entonces, si las dos premisas son ciertas, ¿qué es la conclusión? José es, ¿qué es la conclusión? José es guapo, ¿cierto? Sí. Entonces, si una de las premisas Sí. es erróneo o la otra premisa es errónea, en la consecuencia, el resultado va a ser erróneo. Pero si las dos premisas son veríficas, el resultado va a ser la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Todo, aunque no está escrito así en las páginas de tu Biblia, cuando lees esta historia, te tienes que poner en escenario e imaginarte como uno de los oyentes en ese choclón de gente que estaba alrededor de Jesús y conociendo la cultura, sabiendo que ellos pensaban de esta forma, que había un silogismo. Él dijo, el joven rico, Jesús es bueno, es un maestro bueno. Y Jesús le hace la pregunta, ¿por qué dices eso? Solo Dios es bueno. Así que Jesús le dice, solo Dios es bueno. Él dice, Jesús es bueno. Jesús dice, piénsalo bien. ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué estás diciendo? Porque solo Dios es bueno. ¿Qué es la conclusión? Jesús es ¿qué? Es Dios. Es Dios. Jesús es Dios. Ahora, tú no lo vas a ver escrito en tu Biblia, Jesús es Dios, pero te aseguro que todos que estaban presentes ese día sabían lo que Jesús estaba claramente insinuando. Y Jesús está diciendo, yo te voy a responder, pero no como un rabino más, no como un maestro más. Yo te voy a responder como Dios. Así que escucha bien, Shema. Escucha y obedece. Esto hubiera sido un shock entre toda la muchedumbre reunido ese día. Y después sigue la continuación, la conversación y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Es hay que guardar la ley. Y él dice, ¿qué has hecho? Y el joven, Jesús comienza a enumerar las leyes horizontales del 10 mandamientos. Menciona primero, no cometerás adulterio. Después dice, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Puedes leer en el pasaje en Lucas 18. Y estos primeros 5, 6, 7, 8 y 9 están todos en esa manera. Y Jesús hace una pausa y el joven rico dice, todas esas cosas yo he hecho. Jesús no dice mentiroso, nadie puede hacer eso. Amados, ¿cuántos de ustedes no han matado? Espero ver todas sus manos levantadas en alto. Si hay alguien que no ha levantado su mano, son asesinos y deben llamar a la policía para llevarles a la cárcel.
¿Cuántos no han dormido con la esposa de otra persona o el esposo de otra persona? Es posible hacer estas cosas, estas realidades externas. Voy a continuar un poquito más y después tendremos las preguntas, ¿ok? Vamos a cada uno es posible hacer estas cosas. ¿Cuántos de ustedes han entrado alguna vez en un banco y han salido del banco sin robar el banco? Hicieron cosas legítimas, cosas legales mientras estaban en el banco. Es posible entrar en bancos y salir de bancos sin haber robado los bancos. Así que el joven dice, yo he hecho todas esas cosas desde mi juventud. Y Dios acepta su testimonio. Pero le dice, todavía te falta una cosa. ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Qué es la cosa? Una cosa que no estaba en la lista. ¿Qué es? Su último mandato, el no codicies. Es por eso que Jesús le dice, mira, has hecho externamente todo bien, pero tu corazón necesita una transformación. Y en tu caso, la única forma de hacerlo es que toma todo lo que tengas, que lo vendas y lo regales a los pobres. Y después puedes venir, seguir en pos de mí, ser mi discípulo. No es que lo que estaba haciendo externamente estaba mal, es que no era suficiente porque Dios quiere cambiar el corazón. Vemos esto nuevamente reiterado en Romanos 7:7, cuando Pablo está hablando del proceso de convicción. Él dice, no me había dado cuenta de lo que es el pecado si la ley no hubiera dicho, no codicies. Las otras cosas son revelación natural. No necesitamos la Biblia para saber que el adulterio es inapropiado. No necesitamos la Biblia para decir que el robo es inapropiado. Necesitamos la Biblia para ser. Necesitamos una transformación de corazón interna. Jesús modeló cómo pensar en implicaciones. Ustedes han oído que se dijo, muchas veces Jesús usa esta frase en el Sermón del Monte, pero yo les digo, Él comienza con el pasado y persigue un entendimiento implicacional, persigue internalizar los valores y principios, persigue una aplicación revelacional. Y nosotros sí hemos de ser educadores bíblicos, con una cosmovisión bíblica cristiana que queremos transformar las esferas de educación. Tenemos que aprender el contenido de las escrituras pero no solo el qué, pero también el cómo, el proceso de las escrituras, para shema bien, para escuchar, obedecer bien, enseñar a otros a pensar en esta misma forma. Yo creo que con eso puedo parar y abrir para comentarios o preguntas sobre esto. Espero que se haya sido claro. Y Carlos, si deseas, yo te puedo enviar después este PowerPoint y tú lo puedes hacer llegar a toda la gente para que todos lo puedan bajar o usar. Porque quizás yo hice algunas partes muy rápidos y si eso es de bendición, ¿ok? Así que lo paso a ustedes para que hagan sus comentarios o preguntas si les fue útil o no, o en qué les puedo ayudar. Hola. Hola. Sí, como para mí fue demasiado útil, creo que fue muy preciso, fue muy exacto y también como dio el buen contexto y me ayuda a entender mucho cómo empezar a enseñar. Creo que algo que puedo resaltar mucho fue la palabra que usted dio al principio de Shema, que es acerca del corazón, pero como relacionado al escuchar y poner en práctica. Entonces, es algo con lo que yo me quedo.
Gracias, David. Sí, gracias, Alex. Shema es una palabra muy importante. Es interesante cuando Jesús o cuando Pablo habla en 1 Timoteo 2 de cómo debemos vivir. Él dice, ora por los quienes están en autoridad para que podamos vivir vidas quietas y pacíficas. Esa frase era una expresión idiomática en el mundo de la antigüedad de la condición ideal para ser educados, para ser discipulados, para estudiar. El contexto, el ámbito más propicio para Shema. Y así que a veces vemos eso como algo muy pasivo y limitante, pero para el apóstol, él está viviendo con esta perspectiva hebraica que realmente la meta principal es de Shema, de escuchar y poner por práctica en la forma más completa. Hay un entendimiento, una revelación consecutiva que va abriendo más y más el entendimiento, y en base a eso podemos realmente hacer un impacto en la sociedad. A veces nosotros simplemente repetimos los mandamientos, pero espero que este proceso les ha animado a pensar el porqué detrás de cada mandamiento, porque hay alguna realidad del carácter de Dios, que si podemos entender el porqué detrás de cada mandamiento, podemos aplicarlo en situaciones muy diversas en nuestras sociedades y ver una transformación cultural, social, que ha de ser muy positiva para todos los habitantes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo un comentario y también podría tomarse como una pregunta. Podríamos llevarla a ese nivel, profesor. Mi nombre es José Andrés Aguilera Cruces. Hemos visto cómo a través de la historia la Iglesia ha tenido un rol preponderante en dar una estabilidad, principalmente al mundo occidental. Pero también todo esa impronta, ese influjo de la Iglesia fue mermando a través del tiempo. Y prácticamente hay ciertas áreas de la sociedad que están muy intoxicadas. Líderes cristianos prácticamente se apartaron de esa realidad. Y hoy día estamos viviendo una sociedad que está corrompida, en donde las agendas globalistas y aquellas contra nuestros principios prácticamente han sido las que se han instalado a través del Estado. Y el Estado se ha transformado en una especie de idolatría. ¿Ya? Hay como un becerro que es adorado, que es el Estado, pero vemos a nuestros líderes muy pasivos de cómo entrenar a una nueva generación y aportar en aquellas áreas donde están muy entenebrecidas. Dentro de ellas están las leyes. Y creo que ahí tenemos un llamado y una gran responsabilidad a los cristianos de poder llevar luz a aquellos lugares. Creo yo que de alguna manera la cosmovisión, cuando logramos entender nuestra cosmovisión bíblica, comenzamos a desprender y a descubrir que cuando se instala y se acercan esos principios del reino de Dios, comienza a haber bendición en aquellos lugares. Felicitarlo por su exposición y bueno, seguir adelante con estos temas que son tan importantes y nutritivos para todos nosotros y poder también replicarlos con nuestros pares. Dios le bendiga, profesor. Gracias, José. No escuché todo bien porque había algunas interrupciones técnicas, pero creo que también hablaste algo de la relación con iglesia y Estado y educación.
quizás solo responder a tu comentario, gracias por tus palabras, que si miramos cuidadosamente todas las pasajes en las escrituras que hablan de la educación, casi siempre, la esfera que conlleva la responsabilidad principal para la educación es la familia. Una y otra vez hay exhortaciones a padres de enseñar a sus hijos y a hijos de aprender de sus padres. Tú lo puedes encontrar en libro tras libro. Si quieren bajar la aplicación, pero solamente está en inglés, desafortunadamente, en Apple, de SourceView, ahí puedes ver cada pasaje, no solamente las 52, pero cada pasaje que tiene que ver con la educación. Pero a veces eso también, la familia tiene la responsabilidad de educar, de determinar qué es el currículum en el proceso de educación. Eso también se amplía a incluir a la esfera religiosa, porque el cuerpo de Cristo o el pueblo de Israel son la familia de Dios. Entonces, como hay una metáfora de familia para la esfera de religión, también hay un fuerte ámbito de enseñanza. Así, Jesús enseña como una de sus acciones de ministerio principal. Así que es generalmente la familia y a continuación la esfera religiosa. Lo que no vemos es que el gobierno tiene responsabilidad educativa en la sociedad. El único lugar donde veo eso en los 66 libros es en Daniel capítulo 1, cuando Nabucodonosor impone una educación idólatra de la literatura de los babilónicos sobre Daniel y sus tres compadres, sus tres amigos. Entonces, eso no es un ejemplo positivo. Se ocurre, pero no está descrito como una pauta a seguir. Entonces, nosotros todos vivimos en naciones donde los gobiernos determinan ciertas pautas educativas. En parte creo que porque la iglesia no ha adaptado o las familias no han tomado toda su responsabilidad personal. No podemos simplemente rechazar las acciones de gobiernos. Vivimos en esas realidades, pero tenemos que comenzar un proceso de transformación y comenzar a enseñar a nuestras familias y nuestras iglesias a asumir más y más responsabilidad educativa. Nosotros nos gusta decir en Jucum, cada vez que plantes una iglesia, hay que plantar una escuela también. Tenemos que siempre estar invirtiendo en la próxima generación. Y si nosotros no lo hacemos, lo dejamos a los gobiernos seculares hacer la educación y después nosotros nos quejamos que nuestros hijos se están extraviando de la fe. La culpa no es del gobierno si ellos están ocupando un hueco que nosotros creamos por nuestra inacción. Así que en este área de la educación es menester a cada uno de nosotros pensar cómo podemos tener una postura más activa que conlleva costo y responsabilidad y muchas cosas. Pero si hemos de vivir para la próxima generación, es muy importante. Quizás un comentario más. El rey Ezequías es uno de los 3 o 4 reyes que tienen el mejor comentario sobre su vida.
es notado como un buen rey. Pero al final de su vida se acordarán que él cometió varios errores. Uno de ellos es que cuando vinieron los embajadores de Babilonia, él les mostró todos los tesoros en el templo, en su palacio. Y después se le acercó Isaías y le dijo, mira, porque tú hiciste eso, vendrá una generación futura cuando todas estas cosas han de ser llevados a Babilonia. Y la respuesta de este hombre bueno a esa palabra profética de Isaías es una de las frases más tristes para mí en toda la Biblia. Puedes leer en Reyes y Crónicas, porque Ezequías responde a la profecía de Isaías diciendo, está bien, porque no, esa tragedia no va a ocurrir en mi generación. Amados, que Dios nos libre de ser personas buenas, que no estamos dejando un legado multigeneracional porque nos olvidamos de invertir en la generación que nos sigue. Tenemos que siempre estar pensando en el futuro y necesitamos levantar decenas o centenares de millares de jóvenes quienes conocen a Jesús para asumir el papel de maestro, de maestra, para enseñar en escuelas primarias y secundarias, en las universidades. Necesitamos un ejército de maestros que están viviendo no para sí, sino para formar una próxima generación. En Jucum, nosotros recibimos personas para la escuela de discipulado cuando ya tienen 18, 19, 20 años. A esa altura ya tienen 16 años de ser educados, quizás en sistemas humanistas anticristianos. Y esperamos que en 3 meses vamos a cambiar todo. Bueno, Dios hace sus milagros, pero hay mucho que hay que vencer. Necesitamos tener una revolución educativa, no una revolución violenta, sino un compromiso de invertirnos con amor en la generación futura. Así que este rey bueno, Ezequías fue un rey bueno. Así lo dicen las escrituras. Cometió un terrible error porque una falta de visión multigeneracional, por no pensar en cómo sus acciones iban a, las consecuencias que iba a producir a los hijos, los nietos y los bisnietos. Así que este área de educación es sumamente importante. Les aliento a cada uno de ustedes de seguir indagando en las escrituras para que todos juntos podamos ser cada vez más consecuentes con la palabra de Dios y cómo hemos de ministrar a quienes nos siguen generacionalmente. Entonces, con mayor razón, sí, David, mucho gusto de escucharte, una tremenda bendición. Entonces tenemos, ¿no?, como tarea invertir en los niños, realmente tomar a los niños. Quizás, Nayarit, pues, ¿me puedes repetir la pregunta? Que estoy teniendo dificultad en escuchar. Sí, Rosita, por favor, ¿podría repetir la pregunta o bien escribirla porque no se entendió bien? Que doy gracias al Señor por esto y que realmente nosotros, los que llevamos más tiempo en el ministerio, tenemos que sí o sí invertir en los niños. Amén, Rosita. Eso es muy importante. Este área de educación es un llamado a invertir en los niños. Preescolar, escolar, secundario, a cada nivel. Me viene a la mente una vez el famoso evangelista Dwight Moody llegó a casa y le dijo a su esposa, querida, hoy pude predicar el evangelio y 3,5 personas se convirtieron. Y ella le preguntó, ¿cómo 3,5 personas? Sí, un adulto que ya desgastó mitad de su vida y 3 niños que tienen toda la vida entera por delante. Y a veces nosotros menospreciamos el ministerio a los niños.
la mayoría es la época más formativa. Es la época en la cual la cosmovisión bíblica cristiana puede arraigarse. Así que es muy importante. Amados, las esferas más poderosas son las menos autoritarias. Son son las esferas de influencia. Son educación, los medios de comunicación y la celebración, arte, entretenimiento y deportes. Personas se involucran en eso no porque tienen que hacerlo, pero porque quieren hacerlo. Si tú puedes pasar la verdad de Dios a tal manera que alguien quiera vivir de esa manera, eso va a continuar, se multiplica transgeneracionalmente. A veces cuando personas piensan las esferas, se dediquen inmediatamente a pensar en cómo impactar el gobierno, economía. Pero esas esferas dictan leyes ahora, pero raramente influyen la próxima generación. Raramente. Los valores internos son transmitidos por familia, educación, los medios de comunicación y la esfera de celebración. Esos son las que realmente nos ayudan a transformar la generación venidera. Así que, tal como dijiste, Rosita, hay que invertir en los niños. Sí. Una de las cosas que también, ¿no? También la tarea de la gente que comparte temas en las iglesias, uno también tiene que abrirse teniendo en cuenta que van a haber niños que también tienen que lograr alcanzar el tema que yo estoy dando. Así es. Gracias por ese comentario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, quizás Carlos puedo orar por ustedes y muchísimas gracias por prestar atención. Espero que esto ha sido de ánimo. Voy a enviar a Carlos el PowerPoint y él sabrá cómo hacerlo llegar a cada uno de ustedes. Hay algunos que están con el chat, me están dando direcciones, pero no los puedo captar y cuando apago aquí no lo voy a tener, pero por favor, lo que tengo, Sí, con libertad y espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Gracias por el hambre y la sed que tienen de Dios y por sus deseos de realmente arraigarse en la palabra de Dios para saber cómo influir en su sociedad. sí, gracias, David. En verdad, en mi país, bueno, en Perú, yo soy de Perú. No sé si esto suceda también en tu país, pero eso es para todo, ¿no? Ya nadie quiere estudiar en la universidad educación. Dicen, no, ¿para qué? Si no me pagan bien, si no... Entonces hay mucha gente que se ha retirado de esa esfera porque han visto primero el tema económico. Pero aquellos que lo han hecho por vocación, que están por vocación, yo creo que realmente necesitan escuchar principios bíblicos. Y de verdad, David, te agradezco haberte tomado el tiempo. A los que quieren, pueden unirse ahí, mandé el link del grupo de chat de cual los 7 Cosmovisión Bíblica. Puedes unirte ahí y ahí te vamos a compartir todo lo que nos pase, David. Sí, muchas gracias, David, de verdad, por hacerte este espacio. Sé que siempre estás ocupado, pero cuando platicamos, viví tu corazón por Latinoamérica y eso, y agradecerte que lo has hecho todo en español, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias. Un placer, Carlos. La última vez que estuvimos juntos, me hiciste un ceviche maravilloso.
se me hace agua a la boca solo pensando en eso. Así que bendiciones a todos ustedes. Permíteme orar y después voy a compartir el documento con Carlos que los hará llegar a todos ustedes. Señor Jesús, gracias por cada hermano y hermana. Gracias por esta comunidad de seguidores de Jesús, quienes te aman, quienes quieren aprender de ti y el uno del otro para juntos poder hacer una realidad transformacional en su ciudad, su cultura, su país, para que el reino de Dios se establezca en forma notoria, tenga su expresión en cada esfera de la sociedad. Y pedimos, Señor, que tú levantes una generación que piensa en la importancia de la educación, quienes eligen por vocación de dedicarse a esa esfera, aunque quizás no tengan tanto sueldo como lo podrían tener en otro lado, pero al hacer esto, están haciendo una inversión para la eternidad. Señor, pido que tú obres en cada una de nuestras vidas. Sigue enseñándonos, sigue guiándonos. Todo esto, Padre, lo pedimos por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, nuestro Señor.